Sepultamos a nuestra querida Elsie en el jardín, justo entre los perales por donde solía corretear con alegría. Para señalar el lugar, plantamos un árbol joven, aún demasiado nuevo para dar fruto. A Elsie le fascinaban las peras como a ningún otro niño que haya conocido. Las arrancaba del árbol y se las comía tibias, aún suaves, como si fueran dulces celestiales. Durante la cosecha, caminaba con una cestita diminuta, no más grande que una manzana, eligiendo las mejores frutas con una autoridad que nos hacía reír. Era nuestra pequeña líder, siempre dispuesta a ayudar. La mañana en que todo cambió, salió a jugar como de costumbre. Recuerdo el chirrido de la puerta con mosquitero al abrirse y cerrarse, su voz tarareando una melodía, y luego, un silencio que se alargó demasiado. Cuando llegó la hora del almuerzo y no aparecía, comenzamos a buscarla. Ni rastro de ella en el jardín ni dentro de la casa. Marisa revisó el granero. Yo peiné los árboles, gritando su nombre hasta quedarme sin voz. Entonces lo vi, un zapato, volcado en el barro junto al estanque. Después de eso, todo es una neblina. Pero esa imagen, el zapato solitario, me persigue cada vez que cierro los ojos. Durante días, Marisa no dijo una sola palabra. Por las noches, se acurrucaba en su lado de la cama, abrazando con fuerza el pijama de Elsie. Yo me quedaba a su lado, sin saber cómo consolarla, tomándole la mano o acariciándole la espalda, sintiendo mi propio pecho vacío. A veces sus llantos empezaban apenas audibles, intentando no romperse, pero luego salían como una tormenta incontenible. Y yo, sin palabras, me limitaba a sostenerla mientras mi garganta ardía con todo lo que no podía decir. Al final de cada noche, cuando volvía el silencio, le daba un beso en la frente y murmuraba algo pequeño como «Estoy aquí, contigo». Ella no respondía, pero me tomaba la mano. Siempre. Una noche, llevé una taza de infusión caliente y me senté con ella. La observé mientras la sujetaba entre sus manos, en silencio. Le encantaban cómo se las pelabas, dijo Marisa de pronto. Incluso cuando ya sabía hacerlo, iba a ti para que tú lo hicieras. Yo respondí, y disfrutaba cuando cantabas al cocinar, incluso desafinando. Ella me miró, y algo en su rostro pareció relajarse. Le aparté un mechón de cabello y ella apoyó la cabeza en mi mano. La extraño, susurró. Yo también, contesté. En cada rincón. Asintió levemente. Permanecimos así, tomados de la mano, sin hablar. El té se enfrió olvidado en la mesita de noche. Esa fue la primera vez que volvimos a hablarnos. Aunque el dolor comenzaba a dar tregua, la realidad seguía golpeando. Las cuentas no desaparecían. A pesar de que empezábamos a sentirnos más enteros, el dinero se iba tan rápido como siempre. Hicimos lo que pudimos para ahorrar, incluso enterramos a Elsie nosotros mismos. El tractor llevaba días parado, necesitábamos una correa nueva. El respiradero del ala oeste colapsó y la bomba del camión se quedó sin funcionar, el combustible estaba por las nubes y no teníamos con qué pagarlo. Fue entonces cuando apareció Grabko. Un hombre delgado, de traje impecable, se presentó como el Dr. Leaven. Dijo que una auditoría regional de productividad había señalado nuestra tierra como de viabilidad heredada alta con bajo rendimiento actual. Usó ese tipo de jerga que solo suena natural en bocas que jamás han tocado una pala. Nos explicó que su empresa quería transformar nuestro huerto en un sitio de pruebas para un nuevo tipo de injerto biotecnológico. Según él, era una base genética experimental capaz de triplicar la producción y fortalecer los árboles más allá de sus límites naturales. Marisa le preguntó si era seguro. Su respuesta fue directa: es más seguro que seguir como están ahora. La propuesta incluía cubrir todos los gastos de instalación y hasta nos ofrecían una bonificación por nuestra participación. La única condición era el acceso completo. Ellos monitorearían cada detalle: crecimiento, suelo, desarrollo del fruto, todo. Sonaba irreal. Nos tomamos unos días para pensarlo. El riesgo era grande. Si algo salía mal, no teníamos cómo arreglar el daño. Pero luego el anticipo apareció en nuestra cuenta. Solo esa primera parte nos alcanzó para el combustible y para poner en marcha el tractor. Así que dijimos que sí. La transformación ocurrió en un fin de semana. Un grupo de técnicos apareció con cajas llenas de tubos, nodos delgados que parecían piezas de maquinaria médica, y embalajes con códigos y el logotipo de Grabko. Eran eficientes, amables y demasiado callados. Marisa les ofreció café, pero no aceptaron. El lunes siguiente, todo se sentía distinto. El aire en el huerto olía a químico limpio, como a hospital.
Cada árbol tenía en su base una tapa metálica y cables que se extendían por debajo de la tierra, como raíces artificiales. Incluso el árbol que habíamos plantado para Elsie recibió el mismo tratamiento. Aquello no me gustó. Pero los resultados llegaron pronto. Las aves empezaron a cantar más temprano, las hojas se abrían anchas, fuertes. Todo el lugar parecía rebosante de vida. Incluso la fruta empezó a aparecer mucho antes de lo normal. El árbol de Elsie floreció como si nunca hubiese dejado de crecer. Una mañana vi un pequeño brote en una de sus ramas, redondo, verde, gordito. Marisa se acercó, observándolo con atención. «Esto no está bien», murmuró. «Es demasiado pronto», dije. «¿Qué demonios hicieron para que creciera así?» Esperábamos que el fruto se marchitara o se cayera, como suele pasar con los brotes tempranos, pero no fue así. Seguía creciendo. Para la primera semana, había alcanzado un tamaño inusual, hinchado, liso, como si jamás le hubiera faltado luz. Marisa regresaba a él una y otra vez, estudiándolo, buscando algo. «Está tan redondo», dijo, con una arruga en el entrecejo. «Como las mejillas de un niño». La segunda semana, antes de que acabara mi café, vino a buscarme. El brote se había transformado, alargado, con una hendidura suave, como si estuviera empezando a formarse una boca. En la parte superior, la piel se curvaba en una espiral verde que recordaba inquietantemente a un cuello humano. Marisa deslizó los dedos con delicadeza por la superficie curva de aquella fruta, deteniéndose justo donde parecía emerger una forma de cuello, y justo bajo este, un contorno sutil sugería unos hombros. La figura comenzaba a inclinarse. Incluso se distinguía una leve insinuación de brazos, apenas presionados contra el pecho. «Siempre tuvo ese pequeño remolino en la sien», murmuró. «Se lo alisaba cada mañana, ¿lo recuerdas?» Sí, lo recordaba. Cada día, sin falta, yo sostenía a Elsie quieta mientras Marisa le alisaba con el pulgar húmedo ese mechón travieso que nunca se quedaba en su sitio. Asentí, los ojos aún fijos en esa forma colgando del árbol. «Lo peinabas, y 5 minutos después ya lo tenía alborotado», dije, forzando una sonrisa. Pero era solo una coincidencia. Tenía que serlo. Pero en la tercera semana, la fruta ya no dejaba espacio para dudas. La cara era clara, inconfundible. El resto del cuerpo también había tomado forma. Las piernas estaban recogidas, como acurrucadas en el vientre materno. Los dedos eran tan delicados que parecía que podrían moverse en cualquier instante. Y sin embargo, colgaba allí en silencio, en una calma profunda y perturbadora, como si simplemente estuviera durmiendo. Sentí un peso repentino en el pecho. Busqué en Marisa algún atisbo de confusión, algo que me hiciera sentir que no estaba solo en esa creciente inquietud. Pero ella no apartaba la vista. Estudiaba aquella figura con una atención reverente, como si esperara que abriera los ojos en cualquier momento. «Es ella», susurró. «No me importa si está verde. Es nuestra niña». Se inclinó más cerca, sus dedos apenas rozando las mejillas redondeadas. «Recuerdo cuando era así de chiquita. Parece que fue ayer». Y por un instante, parado junto a ella, casi me convencí también. Esa noche no se presentó a la cena. La encontré en la penumbra, sentada al pie del árbol, con la figura vegetal en los brazos como si fuera un recién nacido. Su cuerpo se curvaba protectivamente alrededor de ella, mientras se mecía suavemente, cantando nanas en voz baja. El movimiento era el mismo que usaba cuando Elsie tenía cólicos. Incluso le acariciaba la mejilla con el pulgar, como si calmara a una criatura real. Desde entonces, apenas se alejó del huerto. La encontraba siempre allí, con una manta sobre las piernas y un libro sin leer en las manos. Se veía más viva, más entera, pero algo en esa fruta no me daba buena espina. Quise hablar, decirle que algo estaba mal, pero las palabras se me estancaban en la garganta. Así que callé. Observé cómo trataba aquella cosa como si realmente nuestra hija hubiese regresado. Volvió a dormir tranquila, sin sollozos. A veces apoyaba la cabeza en mi hombro y entrelazaba sus dedos con los míos bajo las sábanas. Me murmuraba buenas noches antes de quedarse dormida. Algunas mañanas incluso me besaba la mejilla antes de ir al árbol. Tenía una nueva suavidad en la mirada. «Pensé que nunca volvería a verte», me dijo una vez. Y por un tiempo, quise creer que eso no era tan malo. Pero entonces Grabko llamó para agendar una revisión. Cuando Marisa colgó, sus manos temblaban. No dijo nada. Solo tomó su abrigo y caminó directamente al huerto. Se sentó bajo el árbol como una centinela, quieta y decidida.
Esa noche la encontré deambulando por la cocina a las 3 de la madrugada. Murmuraba frases para sí misma mientras sostenía unas tijeras con fuerza. Van a verla, decía. Van a saber lo que es. Se la van a llevar. La van a cortar en pedazos. Me acerqué con cuidado. Le quité lentamente las tijeras de las manos y le hablé con la voz más suave que pude reunir. Oye, mírame. Ella no hizo nada malo, repitió, como si se lo dijera a alguien más. Marisa, insistí. Solo es un control. Nadie se la va a llevar. No estábamos haciendo nada malo. Cuando por fin levantó la vista, pude ver el terror reflejado en su rostro. No lo entiendes. La van a descubrir. La diseccionarán, Paul. Le tomé el rostro entre las manos. Sentí como su cuerpo temblaba. Vamos a protegerla. Nos cuidaremos entre los dos. No estás sola en esto. No quería perder esa parte de ella que había vuelto a vivir, así que, con cuidado, le devolví las tijeras. Si eso te tranquiliza, murmuré, déjame hacerlo a mí. Parpadeó con fuerza, se limpió los ojos y salió en silencio hacia el huerto. La seguí de cerca y la observé mientras cortaba la fruta del árbol. La sostuvo con un cuidado reverente, como si llevara algo sagrado. La acurrucó contra su pecho y sacó una muselina amarillenta, vieja, decorada con pequeños patitos. Era una de las mantas de Elsie. Y entonces, la envolvió con ella. Mientras ajustaba bien la tela, susurró, «¿Estás bien ahora? Te tenemos. Esta vez nadie te va a quitar de nuestro lado. Lo prometo». Entramos y la vi colocarla con delicadeza sobre la encimera. Sus dedos flotaban en el aire, vacilantes. «Hay algo raro», murmuró, preocupada. Una mancha oscura había comenzado a filtrarse a través del tejido. Conteniendo el aliento, trató de desenvolverla con torpeza. La tela parecía haberse pegado a la piel, negándose a soltarse, y se desprendió con un sonido húmedo y asqueroso. Marisa soltó un grito agudo, retrocediendo. La fruta se estaba descomponiendo a gran velocidad. La piel antes tersa ahora era oscura y resquebrajada, dejando ver una textura carnosa debajo. Músculo y pulpa mezclados. Dientes diminutos brotaban de lo que había sido una boca. Uno de los ojos colapsó sobre sí mismo, como si se hubiera vaciado. Marisa jadeó entre arcadas, desplomándose en un rincón. No lo sabía, sollozó. No era mi intención hacerle daño. Se encogió junto al mueble, el rostro enterrado entre los brazos. La maté, gimió. La maté otra vez. Me dejé caer a su lado y la rodeé con los brazos. Ella luchó, temblando, empujándome, suplicando. No, no, por favor. Estaba mejorando. Ya casi era ella otra vez. Solo tratabas de protegerla, le dije con la voz hecha trizas. Hiciste lo que haría cualquier madre. La querías tanto que dolía. Eso no está mal, Marisa. Se rascaba los brazos, la garganta, como si pudiera arrancarse el dolor con las uñas. Cada estremecimiento de su cuerpo era un grito. Solo quería que estuviera a salvo, lloró. La apreté más fuerte. Lo sé, le susurré. Lo sé. Nos quedamos así, hasta que su llanto fue menguando. Después, la ayudé a levantarse y la llevé a la cama. Cuando se acomodó, recogí con cuidado la muselina de la encimera. Aunque era solo una fruta, algo en su forma me impedía verla como tal. Se parecía tanto a Elsie, casi podía jurar que, cuando estaba en brazos de Marisa, latía. Mi mano temblaba cuando tomé la pala del cobertizo. Caminé hasta el árbol de Elsie, me arrodillé junto a sus raíces y empecé a cavar. El olor de la muselina me revolvía el estómago, pero seguí. Cuando el hoyo fue lo bastante profundo, desenvolví un poco la tela. Vi la curva de un rostro. Lo bajé despacio y cubrí todo con tierra, alisando con la palma hasta que quedó parejo. Me senté allí un largo rato, sin fuerzas para volver. Cuando por fin me incorporé y sacudí el barro de las rodillas, alcé la vista. Otro fruto colgaba de una rama, aún pequeño, pero ya comenzando a tomar forma. Regresé. Marisa dormía. Su rostro hinchado por el llanto, la respiración apenas un susurro. Me senté a su lado y le puse la mano en la espalda. La dejé descansar. A la mañana siguiente, Grabko llegó. Esta vez eran dos, el doctor Leaven y un nuevo representante con chaqueta azul marino y portapapeles en mano. Serios. Les dije que Marisa no se sentía bien. No preguntaron nada. Según sus documentos, el árbol de Elsie no debía producir todavía. Se limitaron a tomar lecturas, altura, grosor del tronco, análisis del suelo.
Pero el resto del huerto, ellos estaban entusiasmados. Dijeron que los resultados eran rápidos, pero dentro de lo esperado. Usaron palabras como alentador y reproducible. Cuando se marcharon, subí un plato con tostadas y huevos para Marisa y lo dejé sobre la mesita. Apenas se había movido, sus ojos entreabiertos parecían mirar sin ver, la cara hinchada, exhausta. Me senté al borde de la cama. «Deberías comer algo», dije. Ella giró el rostro hacia la almohada sin responder. Lo enterré, bajo el árbol, susurré al cabo de un rato. Su cuerpo se estremeció con un sollozo ahogado. Me partió por dentro. Estiré la mano para consolarla, pero se hizo un ovillo, los hombros temblando. Y entonces lo dije, «Está saliendo otro. Solo un brote, pero ahí está». No debí decirlo. Sabía el daño que ese árbol le hacía, pero ya era tarde. Cuando giró el rostro y me miró, su expresión rota se llenó de una chispa imposible, esperanza desesperada. «Otro», murmuró. Asentí. Extendió la mano y me tomó la mía. Se incorporó, con movimientos lentos, torpes, sin apartar sus ojos de los míos. «Aún no estaba lista, la anterior», murmuró. Al principio no entendí. Apretó mi mano con más fuerza. Era demasiado pronto. Como una fruta que aún no madura. No era completamente ella. No era nuestra Elsie todavía. Apoyó su frente contra la mía. «Prométeme que esta vez esperaremos. No la tocaremos hasta que esté preparada. Hasta que sea realmente ella. Justo antes de que todo cambiara. Así sabremos que está lista». Vacilé. Una parte de mí quería gritar que eso no era Elsie, que nunca lo había sido. Pero Marisa estaba tan convencida, tan segura, que asentí. Cada mañana, Marisa observaba el brote como si esperara un milagro. Arreglaba con cuidado el mantillo bajo la rama, creando una pequeña cuna con una almohada vieja. Cuando aparecía, me sonreía como si viviéramos en la rutina de cualquier familia normal. «Está creciendo más rápido», dijo un día, con esa voz suave que usaba cuando Elsie estaba enferma. La vi acariciar los bordes de la muselina que había colocado debajo de la almohada, como si preparara un Moisés. «Pronto caminará», añadió, con una risa tenue que no alcanzó sus ojos. Me rompí a verla así. Las semanas pasaron. La fruta se hinchó, llenándose de detalles. Cada curva, cada pliegue, se parecía más a ella. Era como si atravesara de nuevo cada etapa de su crecimiento. Pero los párpados seguían cerrados. Parecía dormir profundamente, como si pudiera despertar en cualquier momento. Su piel enrojeció al tacto. Y al presionar levemente el tallo, sentí un pulso. Marisa me miró y me la ofreció con ambas manos. «Abrázala», dijo. «Quiere reconocerte. Te ha echado de menos». Dudé. Todo en mí se rebelaba. Pero ella insistió con esa ternura que desarma. Así que la tomé. Y en el instante en que la sostuve, algo se quebró dentro de mí. Estaba tibia. Pesada. Como los niños dormidos después de un largo día. Bajo la piel, juro que sentí un latido, débil pero real. Mis brazos se cerraron instintivamente. Se sentía como ella. Como antes. Como si nunca se hubiera ido. Y entonces, regresaron los de Grapco. No los esperábamos tan pronto. Pero esta vez fue solo uno. Un técnico joven, con aspecto de becario y una maleta metálica. Sonreía con cortesía. Ni siquiera tocó la puerta. No me enteré de su presencia hasta que escuché un golpe seco y luego el grito ahogado de Marisa. «Se la van a llevar, Paul, van a verla». La encontré junto a la ventana, paralizada. «Tienes que detenerlos. Se la van a llevar. La van a cortar como si fuera una cosa más». Me miró, desbordada. «Me lo prometiste, Paul». Intenté calmarla, hablando despacio, sin levantar la voz. «Voy a encargarme. Nadie se va a acercar. Quédate aquí, por favor». Ella negaba con la cabeza, llorando. «No está lista. Dijiste que esperaríamos. Dijiste que la protegeríamos». «Lo digo en serio», respondí, volviéndome hacia la puerta. «Voy a resolver esto. Lo juro». Salí. El corazón me golpeaba con fuerza. El técnico ya estaba tomando notas entre los árboles. Me obligué a sonreír al acercarme, intentando ocultar el temblor que me recorría por dentro. «Buen día», dije, con aire ligero. «Parece que eligieron buen clima para venir». Él apenas levantó la vista, distraído. «Sí, disculpa por no avisar. Solo una inspección rutinaria. No debería tardar».
Revisa las raíces en la hilera norte, crecieron el triple este mes. Asintió, sin mucho interés, pero su mirada ya había derivado hacia el bloque más joven. Ese sigue improductivo, añadí enseguida, señalando el árbol de Elsie. No va a dar fruto por un año. Quizá más. Dudó un segundo, pero me siguió. Sin embargo, a mitad del camino se detuvo. ¿Te importa si reviso algo rápido por allá?, preguntó, ya girando hacia el árbol. Me adelanté en 2 pasos. No es necesario, de verdad. Aún no hay nada útil ahí. El doctor Lean quiere un control del desarrollo, respondió sin mirarme, y caminó hacia la fruta. Se detuvo en seco cuando la vio. Redonda, madura, demasiado perfecta. Se arrodilló. Sacó un escáner de su cinturón y lo encendió. Esto no figura en los informes, murmuró. El pitido del escáner rompió el silencio. Me miró. Voy a tener que reportar esto. El miedo me trepó por la garganta. Seguramente es una malformación. Las hormonas, ya sabes. A veces alteran la forma. No, replicó. Esto es distinto. Alargó la mano hacia la fruta. No tenía idea de lo que eso significaba. Pensé en Marisa, abrazando esa almohada con muselina como si su hija aún durmiera en ella. Pensé en sus lágrimas cuando la primera se pudrió. En su voz rota diciendo, se la van a llevar. Y entonces, dejé de ver al asistente. En su lugar, imaginé a alguien llevándose el rostro de Elsie encerrado en una carpeta, escuché de nuevo a Marisa romperse, y supe que no podía volver a pasar. Me imaginé tomándolo del cuello. Solo apretar. Apagar todo. Mis manos se tensaron. Pero no llegué a hacerlo. Un golpe seco me estremeció. La hoja de una podadora se incrustó en su nuca con un chasquido espantoso. El metal penetró justo donde la columna se une al cráneo. Soltó un gruñido, se quedó rígido de rodillas, luego cayó de bruces, gorgoteando. Su cuerpo tembló una vez. El escáner rodó por el mantillo. La sangre se extendió. Todavía no estaba muerto. Mierda, susurré. Marisa estaba detrás de mí, empapada en sudor, blanca como el papel. La podadora le colgaba de la mano. Aún respira, dije, agachándome. Tenía que hacerlo, dijo ella, sin aliento. Iba a llevársela. Tú lo viste. No podía dejar que se la llevara. Pero aún vive. No podemos simplemente. Sí podemos. Si no lo hacemos, lo dirá. Y la perderemos otra vez. Su mirada se dirigió a la fruta. Luego volvió a mí. La salvé, Paul. ¿Lo entiendes? La salvé. Está muriendo, Marisa. Entonces hazlo. Dijiste que la protegerías. Miré al hombre. Apenas respiraba. Sangre burbujeaba por su boca. Los dedos se movían como si buscaran algo. Cerré los ojos. No podía. Mi cuerpo no respondía. Marisa me tomó la cara, sus dedos temblaban. Por ella, Paul. Por nuestra hija. Asentí. Me agaché, recogí la podadora. La hoja salió de su carne con un sonido húmedo y denso. Me coloqué sobre él. El metal pesaba como nunca. Sus ojos parpadearon. Exhaló un suspiro. Sus dedos se agitaron. Podía hacerlo. Terminarlo. Solo eso. Llevé la hoja al punto exacto. Y me detuve. Era el hijo de alguien. No merecía esto. Y yo estaba a punto de asesinarlo por miedo. Entonces vi a Marisa. Sostenía la fruta como si abrazara a nuestra hija. Vi a Elsie ahí. Me ardieron los ojos. Lo siento, murmuré. Y hundí la hoja. La sangre se mezcló con la tierra. El cuerpo quedó inmóvil. El silencio fue peor que el grito. Marisa regresó del cobertizo con una lona. Envolvimos el cadáver sin hablar. Lo arrastramos hasta la zona del compost. El suelo estaba blando. Cavé. La pala golpeaba la tierra húmeda y oscura. No miré su rostro al enterrarlo. Solo empujamos la tierra, apisonamos y cubrimos con mantillo. Mis brazos temblaban. Marisa estaba quieta, mirando sin ver. Tenemos que limpiar el escáner, dijo. Quemar la lona. Asentí. Y asegurarnos de que no vuelvan a mandar a nadie. Pasó una semana. Cada noche, me acostaba junto a Marisa, el peso del acto clavado en el pecho. Me repetía que era por ella, por nuestra hija. Pero no podía sacar el sonido de su garganta. La fruta seguía creciendo. La forma había cambiado, ahora más ancha en el centro, más densa, alargada hasta rozar el suelo. Se apoyaba en el mantillo como si descansara, como si durmiera profundamente.
Y había algo distinto también en su presencia, una madurez que la hacía parecer de la edad que tenía Elsie justo antes de partir. Con el paso de los días, Marisa y yo pasábamos cada vez más tiempo junto al árbol. A veces la encontraba apartando hojas con delicadeza o susurrando melodías que solía cantar antes de acostar a nuestra hija. Una mañana, mientras intentaba sostener una rama caída, levantó la vista, sentada junto al tronco, con la mano apoyada con ternura sobre la curvatura del fruto. «Creo que pronto abrirá los ojos», murmuró. Asentí, inseguro de qué decir. «Parece lista». Marisa sonrió apenas. «Ha vuelto con nosotros». Me senté junto a ella. Por un instante, envueltos en el olor terroso del árbol, la corteza húmeda y el mantillo, creí que tal vez tenía razón. Entonces sonó el teléfono de la casa. Era una voz familiar de Grabko, la misma que había coordinado las visitas anteriores. Solo queríamos confirmar una cita. Uno de nuestros técnicos debía pasar por su zona. ¿Han tenido contacto? Miré a Marisa al otro lado de la cocina, tensa, aferrando su taza con fuerza. No, respondí. Nadie vino. Entiendo. Gracias. Seguiremos en contacto. Y la llamada terminó. Como si el aire supiera lo que estaba por venir, Marisa encendió la radio justo cuando se emitía una advertencia climática. Vientos fuertes se acercaban al valle. Había reportes de tormentas eléctricas cerca de la cresta. Se pedía a los residentes asegurar objetos sueltos y evitar áreas expuestas. La alerta se mantenía hasta medianoche. El cielo se veía apagado, como si la mañana no hubiera querido salir. «No está lista aún», dijo Marisa en voz baja. «Si el viento la arrastra, no sobrevivirá». «No dejaremos que pase», respondí. Nos pusimos manos a la obra con lo que teníamos a la mano: cuerda, estacas, una red vieja. Rescaté un toldo metálico de los días en que íbamos al mercado, algo oxidado pero útil. Marisa apareció con mantas y toallas. El viento ya sacudía las copas cuando llegamos al árbol. Las hojas crujían con esa vibración tensa que precede a las tormentas. Nos movimos rápido. Marisa se acuclilló, cubriendo la fruta como si temiera que se la llevaran. «Hay que protegerla», dijo. «Amortiguar por si acaso». Asentí y coloqué una almohada bajo la rama, asegurándola con cuidado para no dañar el tallo. Marisa la envolvió con toallas, apretando bien cada esquina. Extendí el toldo sobre la estructura, asegurándolo con estacas. Ajustamos la red, dejando un paso para el viento, pero no tanto como para que pudiera arrancarla. «Parece una tienda de campaña», dije mientras retrocedía. Un rayo iluminó el cielo lejano, seguido de un trueno lento. Conté instintivamente: 5, 6 segundos. No tan lejos. «Debemos irnos», dije. Pero Marisa no se movía. Seguía agachada, con una mano sobre la rama y la otra acariciando el fruto a través del follaje. «Se va a asustar si la dejamos», susurró. «Es solo una niña. No entiende las tormentas. ¿Y si cree que la estamos dejando otra vez?» Me agaché junto a ella. El aire estaba tenso, la presión eléctrica nos rozaba la piel. «Lo sabe. Sabe que la cuidaste. ¿Y si cae un rayo?» Otro relámpago, más próximo. El trueno retumbó como una grieta en el cielo. Le tomé la mano. «Podemos verla desde la casa. Igual que aquella vez que acampó en el jardín. Tampoco la dejaste entonces». Marisa dudó. Luego asintió. Corrimos de regreso, el viento empujándonos. Ya dentro, Marisa se plantó frente a la ventana. Su aliento empañaba el cristal. Otro rayo cayó más allá del bosque. El cielo entero se tiñó de blanco. Medio segundo después, un estruendo hizo vibrar los vidrios. Entonces llegó el olor, una mezcla metálica, a quemado, como de cables fundiéndose. Miré por encima del hombro de Marisa. Un nodo de Grabko, uno de los dispositivos enterrados cerca de los árboles, chispeaba violentamente. «Paul», dijo Marisa, temblando. «¿Lo ves?» «Sí», susurré. Las chispas alcanzaron el mantillo seco. Las llamas se arrastraron hasta el tronco. Un segundo nodo estalló. Luego otro. El fuego saltó de árbol en árbol como si supiera el camino. Marisa golpeó el vidrio. «No, no». Corrí por el extintor. «Llama a emergencias», grité. Ella no reaccionaba. «Marisa». Finalmente se movió, buscando el teléfono a tientas. Yo ya estaba corriendo hacia la puerta, con el corazón golpeando fuerte, como si también quisiera salir. Afuera, el aire ya era denso, saturado por el humo, espeso por el calor que irradiaba desde los árboles.
Las llamas se extendían con una ferocidad inesperada, avivadas por ráfagas que parecían decididas a arrasar con todo. El extintor silbaba, inútil, ante la muralla incandescente que avanzaba. Me di vuelta justo a tiempo para ver a Marisa girarse hacia el árbol, aferrando el teléfono en una mano y unas tijeras relucientes en la otra. Su cara estaba bañada en sudor, los ojos desorbitados. «Tenemos que salvarla», gritó. «Marisa, no. No voy a dejarla, Paul. No otra vez». Se lanzó bajo el toldo, desapareciendo entre humo y ramas. El fuego se acercaba arrastrándose entre la maleza, alimentado por el viento como si supiera a dónde ir. Se oyó un chasquido metálico, otro nodo eléctrico explotando, seguido del lamento de una rama cediendo. Corrí detrás de ella. Y entonces la vi, saliendo del refugio improvisado, acunando la fruta envuelta en mantas como si llevara un niño dormido. Le sujeté el brazo y tiré con todas mis fuerzas. Corrimos a través de las ramas agitadas, encorvados, mientras el humo raspaba los pulmones y nos hacía lagrimear. Llegamos al porche justo cuando otro relámpago cortó el cielo como una herida abierta. El trueno lo siguió tan de cerca que pareció que el cielo se desplomaba sobre nosotros. Ya dentro, Marisa se dejó caer en la cocina, aún abrazando la fruta con desesperación, como cuando solía llevar a Elsie a la cama después de que se dormía en el sofá. Su rostro brillaba con humedad, una lágrima gruesa y transparente resbalando por su mejilla. ¿Eso es savia?, pregunté. Ella negó con lentitud. «Está llorando», dijo con voz quebrada. Tenía miedo. El fruto había dejado de latir, pero aún estaba tibio. Su forma era más definida, su semejanza con nuestra hija más marcada que nunca. Tal vez si estaba lista», susurró. Otro relámpago rasgó el cielo. El trueno estalló tan rápido que hizo vibrar el techo. La miré con urgencia. «¿Llamaste por ayuda, Marisa?» «Ya vienen», dijo, casi ausente, meciendo la fruta entre sus brazos con ternura. «SHH, amor, ya pasó. Es solo una tormenta. Estás con nosotros ahora. Todo está bien». La acunaba como si pudiera calmarla con palabras, repitiendo promesas suaves al oído. «No tengas miedo. Ya estamos aquí. Esta vez no te dejaremos sola». Me volví hacia la ventana. No se veía ni una sirena. El huerto se incendiaba lentamente, convertido en un océano naranja ondulante. Los árboles desaparecían uno por uno, consumidos por las llamas. Todo lo que habíamos construido, fila tras fila de memorias y trabajo, desaparecía ante nuestros ojos. Los amaneceres entre escarcha, las tardes de recolección, la tierra cuarteada de donde hicimos brotar vida, se deshacían en humo. Incluso los árboles que plantamos aquella primera primavera. Y entonces las llamas llegaron al árbol de Elsie. El refugio que habíamos armado se encendió como si hubiera estado esperando el fuego. La malla ardió de inmediato, las llamas treparon por los bordes del toldo, y las mantas cuidadosamente acomodadas se convirtieron en combustible. Otro relámpago golpeó, aún más cerca. Partió una rama en un árbol vecino, haciendo vibrar el suelo con la onda expansiva. Vi cómo la corteza ennegrecía, se desgarraba. Las ramas parecían contorsionarse de dolor. El mantillo seco crepitó, y los cables enterrados chispearon de nuevo, enviando lenguas de electricidad al infierno desatado, como si el sistema mismo quisiera alimentar la destrucción. «No, no», gritó Marisa. Me volví. Estaba inclinada sobre la encimera, la fruta apretada entre los brazos, meciéndola con desespero. «Por favor, no otra vez», gimió. «No otra vez». Y entonces sucedió. La superficie del fruto se resquebrajó bajo su mandíbula. Una línea profunda cruzó su mejilla. Como una fruta demasiado madura, colapsó por su propio peso. En su interior, fibras, tejido y una carne pálida empezaron a derramarse. Bajo la piel rota había algo parecido a tendones. Rosados, húmedos, serpenteando como encías que nunca debieron ver la luz. Un líquido resbaladizo brillaba entre los pliegues. «No, cariño, quédate conmigo», suplicó Marisa, intentando contener la masa que se deshacía entre sus manos. Presionaba con las palmas, desesperada por retener cada trozo. Sus dedos se mancharon de una mezcla espesa de rojo y negro. «Por favor, ya casi estás. No te vayas ahora». Pero era inútil. La forma colapsó lentamente sobre sí misma, como si volviera a plegarse al lugar de donde surgió. La carne se hundía, la mandíbula oscurecida se partía en silencio. Marisa intentaba atrapar los fragmentos que caían, pero se escurrían de sus dedos como barro cálido.
Cada uno aterrizaba con un sonido blando y hueco sobre la encimera. La criatura, o lo que fuera, se disolvía en nada. Gritó una vez más, con la garganta rota por el esfuerzo, mientras trataba de reunir lo que quedaba entre sus dedos. «Puedo arreglarlo», sollozaba. «Solo devuélvemela». Una vena se desprendió del centro del amasijo y colapsó en un gesto final, como si también ella supiera que ya era tarde. Lo único que permanecía era una masa oscura y húmeda, suave como barro y cubierta de residuos brillantes. En medio de todo, una sola semilla. Marisa la tomó con dedos que temblaban, resbalosos por la pulpa de lo que había sido. Cortó la semilla con cuidado, casi reverencia. Abrió la boca para decir algo, pero por un momento solo salió aire. Luego, su voz tembló. No, no era así como debía terminar. No era esto. Nos miró a ambos, perdida. Ya casi estaba aquí. Solo faltaba un poco más. Se arrastró hacia la pared y se dejó caer, acurrucándose alrededor de la semilla. Murmuraba cosas rotas, palabras, canciones de cuna, disculpas incompletas. Su mirada iba de la tormenta al fuego, sin encontrar descanso. La asustó, susurró. Se asustó y se fue. Entonces las luces de emergencia pintaron la cocina en rojo y azul. Las sirenas llenaron el aire como si el mundo entero estuviera gritando. Las ruedas de los camiones arrojaron grava al llegar, los bomberos bajaron corriendo, gritando órdenes, desplegando mangueras. Yo me aparté de la ventana, con el corazón hecho piedra. El sonido del huerto crepitando era constante, como un horno sin fondo. Miré a Marisa, aún abrazando la semilla con fuerza, y el nudo en mi estómago se hizo más pesado. Se mecía apenas sobre sus talones, murmurando. Sus ojos se veían vacíos hasta que, de pronto, se enfocaron en mí. «Tenemos que plantarla de nuevo», dijo con una calma tensa. «No podemos dejarla así. Hay que darle otra oportunidad». No supe qué decir. La garganta se me cerró. Miré la semilla, luego el resplandor afuera. «Marisa», dije, suave. «La tormenta no ha pasado. Tenemos que esperar». Negó con la cabeza, sin escuchar. «No podemos esperar más. Sigue ahí fuera. Puedo sentirla. Si la dejamos sola, se va a perder. Y tiene miedo». Pasaron horas. El fuego fue cediendo lentamente. El huerto quedó en ruinas, árboles partidos, troncos carbonizados, suelo muerto. Lo que no ardió, se ahogó. Perdimos todo. Las manzanas, las peras. La sección del este. Años de trabajo meticuloso, de cortar y atar y alimentar la tierra como a un hijo. Todo desaparecido. Cuando los últimos camiones se marcharon y el cielo empezó a aclararse, entré de nuevo. Marisa dormía en el suelo de la cocina, aún abrazada a la semilla como si pudiera devolverle el alma a fuerza de calor. Me quedé parado junto a ella un buen rato, sin saber qué hacer. Al final, me agaché despacio y le quité la semilla de entre los dedos. Se movió en sueños, pero no se despertó. Me encerré en el baño, me senté en el borde de la bañera y miré la semilla. En mi mano no parecía nada, una pepita inofensiva, común, casi ridícula. Pero sabía lo que significaba. Sabía lo que podía hacerle a ella, a nosotros. Y no podía permitirlo. Ella sanaría. Con tiempo. Yo también, tal vez. Así que la arrojé al inodoro. Vi cómo giraba en el agua, cómo desaparecía con un remolino que dejó un silencio denso. Y entonces todo me alcanzó. Sentí como los hombros me cedían, como las manos me temblaban. Apoyé los codos en las rodillas, enterré la cara entre las palmas. Y lloré. No lágrimas discretas. No suspiros controlados. No. Lloré como un animal herido. Con todo el cuerpo. Con mocos, con saliva, con sonidos feos. Con ese dolor que no tiene nombre, que no sale hasta que te atraviesa por completo. Meses de fingir que podía con todo se rompieron ahí, en ese baño, en ese instante. Y no supe si acababa de matar la última chispa de mi hija, o lo último que quedaba de mi esposa.